Sí, parece. Ya. Ahí se está compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, profe. Ya. Eh, ya. Mm, Que parece que ahí estamos casi todos ya. Estamos casi en 30. Como les decía, vamos a volver un poco al origen, ¿no? Al origen de nuestra conversación, al origen de este pequeño viaje que hemos hecho, ¿no? En función de el análisis político y la importancia del fenómeno político. Cuando, si recuerdan bien, lo que decíamos era que, ¿por qué era importante la variable política dentro del proceso, ¿no? De política pública? ¿Por qué era importante esa variable, la política? Claudio. La profe, ando desenchufado porque recién estoy despertando, pero puede ser porque asigna los valores. Bueno, claro, ¿no? Según Easton, es en el fondo la autoridad que asigna valores dentro de la sociedad, ¿no? Son los valores designados por la autoridad en la variable política. Pero decíamos que si lo más propio de lo político era la problematización de la realidad, ¿no? Eso era lo más propio de lo político. ¿Eso qué significa? Que finalmente el fenómeno político termina determinando la cancha, los límites de la cancha en los cuales se va a desarrollar cualquier política pública. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el paralelo esta confrontación entre lo político y lo técnico? Decíamos que lo técnico buscaba la manera más eficiente, la manera más eficaz, el mejor modo, ¿no? ¿De qué? De alguna manera cumplir con lo que lo político habría establecido como el norte, como el objetivo a cumplir, como la cancha en la cual había que desarrollar una política pública. Y que por lo tanto, quedarnos solo en lo técnico y olvidarnos del fenómeno político implicaba perder mucho, mucho en el proceso de política pública. Por eso era interesante y útil y necesario conocer y tener herramientas para conocer del fenómeno político. Entonces, ¿cómo puedo conocer acerca del fenómeno político? Bueno, lo primero es que el análisis político nos dice qué estudia, cuáles son los objetos de estudio dentro del fenómeno, cuáles son los elementos que siempre vamos a buscar en todo fenómeno político. Primero, poder, ¿no? ¿Quién detenta el poder? Segundo, ¿cuáles son los actores en torno a ese poder? Pueden ser actores, instituciones, y después, ¿qué intereses o ideas influyen, ¿no? En los tomadores de decisión? Esa es la primera aproximación a cualquier tipo de análisis político. Determinación siempre de un sistema de poder. ¿A través de qué? De la determinación de los actores claves, de las instituciones responsables y de los intereses e ideas que influyen en las decisiones que ellos van a tomar. Yo entiendo que en el ramo con María José vieron lo que era el proceso de política pública, ¿no? Desde el diagnóstico, el diseño, la evaluación, finalmente el feedback que se genera, todo lo que es el proceso de política pública. Entonces, decirle, bueno, a lo largo de ese proceso de la política pública, que ustedes ya conocen, ¿de qué manera el fenómeno político está presente en todos esos pasos? Porque a veces nos da la sensación de que como el fenómeno político es algo que está muy al inicio, ¿no? Incluso antes de cualquier diagnóstico. Bueno, siguiendo a Edelman diríamos que sí, ¿no? Antes de cualquier
incluso de la denominación de un problema, siempre va a estar lo político, dando el origen, impulsando, ¿no? Iniciando ese fenómeno. Pero aquí vemos que también podemos determinar que ese mismo fenómeno está presente en cada uno de los pasos. En la formación de la agenda, identificando las oportunidades, ¿no? Identificando también a lo que podríamos denominar los emprendedores políticos, ¿no? Actores que tienen la capacidad de diseñar o que tienen, de impulsar, ¿no? Políticas públicas. Y también los encuadres del problema. ¿Qué son los encuadres del problema? La manera de observar o denominar un fenómeno, ¿no? Cuando, según Edelman, ¿no? Diríamos el nombre que le ponemos finalmente a esa carencia o necesidad para transformarla en problema. En un segundo paso, diríamos, están también presentes el fenómeno político en la formulación de la política pública. ¿Cómo? A través de de alguna manera, de la estimación de qué tan viable es esa política pública, ahora desde una dimensión política, los costos políticos de cada alternativa, según Dahl, ¿no? Diríamos, bueno, en el análisis político siempre va a haber la consideración de alternativas y los costos que estos implican, ¿no? Los costos políticos también, no solo los costos materiales, ¿no? No los costos directos, sino también los costos políticos de impulsar algo. Por ejemplo, si quisiéramos impulsar una reforma en la educación, que incluso contara con un apoyo mayoritario y que tuviera un diagnóstico de la necesidad, eso tendríamos que identificar quiénes son los actores clave. Por ejemplo, Ministerio de Educación, ¿no? Los diputados y senadores de las comisiones de educación en el Congreso, el ministro de Educación, la subsecretaría correspondiente, si es de Educación, pero también el colegio de profesores, los sostenedores, los distintos actores, ¿no? Entonces diríamos que incluso al momento de determinar cualquier política pública, en este caso en educación, empezaríamos naturalmente a armar un mapa de esos actores, de los intereses que cada uno de ellos tiene, naturalmente, de las ideas que generalmente sostienen, y a través de ese diseño tener la posibilidad de visibilizar en materia de formular finalmente una política pública a quienes va a afectar positiva o negativamente y los costos que eso podría implicar de manera política. Vemos cómo el fenómeno político va transitando por todo el proceso de política pública. Incluso al momento de tomar la decisión de si se adopta o no se adopta esa política que se ha formulado, se puede diseñar una estrategia legislativa, como conversábamos, o de comunicación, ¿no? De tratar de empezar a hablar de algo como un problema relevante, cosa de que ya la ciudadanía empieza a poner atención sobre él. Recordemos que el contar con una cantidad de personas que compartan esa visión, tanto en Edelman como en Easton, como en Dahl, es determinante, ¿no? Es determinante respecto de la fuerza que puede tener esa demanda hacia el sistema político, siguiendo a Easton, o que ese problema social construido ideológicamente tenga, al ser compartido por un sector al menos importante de la sociedad, pasa, ¿no? A existir dentro de la agenda política, pasa a existir como un problema social. Más adelante, incluso si es que ya se tomó la decisión de implementar una política pública, en el proceso de implementación, obviamente que existe la posibilidad, la determinación del fenómeno político de ver las reales capacidades, la ordenanza, la gobernanza institucional, cómo alinear, por ejemplo, la política pública que voy a realizar, siguiendo el ejemplo de educación, va a implicar a otros actores fuera del ministerio, por ejemplo, a los municipios, como en su calidad de sostenedores, a sostenedores particulares. ¿Cómo yo logro alinear entonces al momento de determinar una política pública a todos los actores detrás de esa política pública? ¿Cómo logro en la implementación darle una gobernanza, ¿no? Decir que desde quien le da origen a la política, pero todos los actores que van a ser parte de ella, también se vayan alineando uno tras otro detrás de esta política pública
y no generen resistencia, ya sea por la vía de no compartirla o por la vía de no estar alineados simplemente con la implementación. Siempre tenemos muchos ejemplos, ¿no?, del ruido que se generan en la implementación de políticas públicas, cuando hay necesariamente que alinear incluso varios ministerios al interior de un mismo gobierno, pero sobre todo cuando hay que alinear niveles distintos, ¿no? El nivel regional con el nivel municipal, siempre hay de alguna manera la necesidad de ese alineamiento, ¿no? De compartir, de trabajar para tener una misma mirada sobre la implementación de una política pública. Y finalmente, en la evaluación y aprendizaje o feedback, ¿no?, que genera cualquier política pública, la manera de interpretar los resultados no solo van a estar puestos desde la lógica de la eficacia, ¿no?, de acuerdo a la naturaleza propia de una política pública, en este caso educativa, no solo respecto del impacto que tenga en el proceso educativo de manera directa, ¿no?, sino también con algún criterio político, ¿no? Por ejemplo, de aceptación, legitimidad, cumplimiento, percepción de la ciudadanía respecto a la política. Todas esas variables que no son directamente propias de la política pública, es decir, que no tienen que ver, por ejemplo, en este caso, una política pública de educación, con el impacto que esa política tuvo en el proceso educativo, que buscó tener estas otras variables del fenómeno político, la legitimidad, la aceptación que generó, la percepción que generó en la comunidad donde se está implementando, pasan también a ser relevantes al momento de la evaluación de la misma política. Y finalmente, cuando uno dice, bueno, en algo que para ustedes les va a sonar muy cercano, ¿no? Lo entregable, o decirle, bueno, ya, y finalmente, si decido utilizar a estos autores y los tipos de análisis que me ofrecen, ¿qué tipo de entregables voy a tener yo, ¿no? ¿Cuáles son los entregables más típicos del análisis político? Y un poco lo que hemos venido conversando. Primero, un mapa, ¿no? Un mapa de actores, con qué posición tienen respecto a cada uno de ellos en el tema correspondiente, quiénes ejercen poder respecto a ese tema, tienen algún nivel de autoridad, ¿no? Eh, las motivaciones que cada uno tiene, como decíamos, intereses e ideas que sostienen, y algo que se denomina precio de apoyo, ¿no? Que es decir, si yo necesito que alguno de esos actores me apoye, ¿qué tipo de, por ponerle un nombre, se habla de un precio, como por ponerlo en una lógica de transacción, ¿no? De yo te doy, tú me das. No, no es que haya un precio en dinero, ¿no? Pero se usa eso, un precio de apoyo, ¿no? Es decir, ¿cómo logro yo subir a otros actores a impulsar una misma política pública? ¿Qué tipo de acuerdos, qué tipo de impulsos, qué tipo de protagonismo a veces le tengo que dar a un actor para que finalmente termine apoyando determinada política pública? También otro típico entregable es una ruta de aprobación con hitos, riesgos y planes de mitigación. Es decirle, bueno, desde el momento en que empezamos a diseñar, ¿cuáles son todas las rutas de aprobación? Es decir, primero será el consejo dentro del ministerio que evalúa cada política pública, después será el subsecretario, después será el propio ministro el que la apruebe, la lleva a llegar hasta la figura presidencial, la aprobación o no, de ahí va a ir al Congreso porque implica una modificación legislativa, en qué procesos cada una de las cámaras, por qué comisiones va a pasar. Bueno, todo eso se transforma en una ruta de aprobación con hitos, riesgos y obviamente planes de mitigación. También eso es un segundo entregable típico del análisis político. Un tercero ya es más de estrategia, ¿no? Dice estrategia de framing. Dice, bueno, ¿cuál es el problema que estamos enfrentando? Muchas veces nos quedamos, como decíamos, en la herramienta como una solución y no hemos hecho el trabajo de visibilizar el problema al cual esa solución va a apuntar. Y por lo mismo, es importante que haya una estrategia, ¿no? Que diga, bueno, este es el framing, el encuadre que yo le voy a dar a esto, este es el problema que vamos a enfrentar como política pública, que vamos a buscar solucionar, y para eso determino también cuál es la solución, la herramienta, la política pública que voy a impulsar, los beneficios que va a generar y las garantías que ofrece, ¿no? Eso se conoce como una estrategia de framing, ¿no? Primero, enmarcar
en función del tipo de problema que se va a abordar y que la política pública va a buscar darle solución. Más adelante también podemos, otro entregable es el plan de implementación política, ¿no? La gobernanza, lo que conversábamos un poco respecto de la necesidad de algunas compensaciones, la necesidad de alineamiento de autoridades, la necesidad de establecer quiénes son los dueños de la política pública desde la lógica de gobernanza, ¿no? ¿Quiénes la van a administrar? ¿Quiénes son los que van a manejar los recursos? ¿Quiénes van a tomar las decisiones? ¿Quiénes se van a hacer cargo de su implementación? Todo eso se conoce como plan de implementación. Y finalmente, también el último entregable podría ser un tablero de riesgo político donde se determinen escenarios, plan B, en algunos casos, ¿no? Es decir, vamos a avanzar con una política pública, pero en el caso vemos que hay una posibilidad alta de resistencia o tenemos bajos niveles de apoyo para la aprobación, tener un plan B, es decir, tener de alguna manera ya diseñado qué elementos de esa política pública van a poder ser sujetos de negociación, sujetos de cambio, sujetos de supresión para obtener finalmente la aprobación y facilitar incluso su implementación. Toda esta introducción es para recordarnos que ese es el objetivo, ¿no? Siempre es bueno tener en mente por qué estoy haciendo esto o para qué me sirve estas técnicas que estoy aprendiendo, ¿no? Y de alguna manera, esta introducción al análisis político busca establecer eso, ¿no? Después ya tenemos a nuestros tres autores, ¿no? A Easton, a Robert Dahl y a Murray Edelman, que están más en la línea de ofrecernos alternativas de análisis, herramientas distintas para el análisis político. Decíamos en el caso de Easton, funcionalidad, cómo funciona y al momento de entender cómo funciona, ser capaz de intervenir, operar dentro del fenómeno político. En el caso de Robert Dahl, la intención siempre va a ser transformar una realidad, ¿no? Y nos dice, bueno, si usted quiere transformar una realidad a través de una política pública, va a tener que primero conocer esa realidad, ¿no? El primer paso siempre va a ser la realidad, conocer la realidad. Nos diría Robert Dahl, la orientación empírica, siempre primero, ¿no? Determinante, y después vendrá la normativa y finalmente la política y eventualmente la semántica. Y en el caso de Murray Edelman, en un caso distinto, ¿no? Él nos ofrece una manera de entender la política y la construcción de los problemas políticos como desde la perspectiva no de la realidad, ¿no? Nos dice, no, sí, hay carencia, hay necesidades, nos dice, las sociedades están llenos de eso, pero lo que de verdad transforma una carencia o necesidad en un problema político es otra cosa muy distinta, que es un proceso, ¿no? Un proceso de construcción, donde el lenguaje juega un rol determinante y donde los actores políticos buscan reforzar sus propias ideologías a través de la construcción de estos problemas sociales. Eso es un poco el resumen, ¿no? De lo que hemos visto de los autores, de las técnicas que hemos visto y de la lógica con la cual vamos a asumir ahora el análisis político a partir del trabajo en ciertos casos específicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda respecto a esta introducción? ¿Algún comentario? ¿Demasiado claro o demasiado dormido? Profe, ¿puede Andrea. recordar? Es que usted recordó a Dahl recién, su postura, a Murray y le faltó Easton. Si no, nos puede Bueno, va a ser muy hacer rápido. un... Esto, en el fondo, lo que nos Sí, dice es la funcionalidad, ¿no? Decirle, mire, entienda usted el fenómeno político a partir de este diagrama de flujo, ¿no? Donde si usted logra determinar rápidamente qué constituye una demanda, es decir, una solicitud de cambio en la asignación que la autoridad hace de un valor, usted determina qué constituye una demanda y ya va a saber todo el proceso por el cual va a pasar, ¿no? Significa que va a ir al sistema político, el sistema político está obligado a darle respuesta, que esa respuesta podrá ser positiva o negativa, que esa respuesta positiva o negativa no solo depende del mérito propio de la demanda, sino que, ¿se acuerdan cuando decíamos de los niveles de apoyo que tenga el sistema político? Si tiene niveles de apoyo muy bajos, quizás es más fácil que acepte ciertas demandas. Si tiene niveles de apoyo muy altos, quizá tenga mayor capacidad de resistir ciertas solicitudes y por lo tanto de decirle que no
a ciertas demandas. Y finalmente, cada decisión o acción que tome el sistema político, en el caso de Easton, inevitablemente, nos dice el propio Easton, va a generar una retroalimentación, es decir, una reacción del sistema a nuestras acciones y decisiones como sistema político. Y esa retroalimentación podrá ser positiva o negativa y finalmente traducirse en nuevas demandas o en apoyo. Y decíamos que para efectos de Easton, ¿cuál era el objetivo último del sistema político? Persistir, ¿no? ¿Resolver una necesidad de la población? No, Easton, el objetivo del sistema político es persistir, perdurar en el tiempo, ¿no? Es decir, mantenerse cumpliendo su función. Y para eso, para persistir, para perdurar, para mantenerse, cumple una función. Y esa función es dar respuesta a las solicitudes, a las demandas, ¿no? que ingresan desde el ambiente social. Pero su objetivo final es persistir, ¿no? No es otro. Recordemos que en el caso de Easton no existe la lógica de lo bueno, lo malo, lo mejor, lo peor, ¿no? Sino que es simplemente funcional. Y por lo mismo, el mérito con el que se juzgan las políticas públicas no necesariamente es intrínseco, decíamos, ¿no? No solamente tiene que ver con la propia política pública y el impacto que causa de manera directa, sino que también tiene que ver con la propia capacidad del sistema político, ¿no? Su fortaleza, sus altos niveles de apoyo, o al revés, su debilidad, ¿no? Sus bajos niveles de apoyo. Para eso siempre el sistema político lo que va a buscar es un equilibrio, ¿no? Un equilibrio dinámico entre, decíamos, entre el apoyo y la tensión, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran los grandes originadores de tensión para el sistema político? Primero era cuando las autoridades no saben o no son capaces o no logran dar respuesta a las demandas. Y en segundo lugar, cuando se nos produce una avalancha, ¿no? Es decir, cuando hay una multiplicidad de demandas que saturan el sistema político. Se produce el mismo efecto, tampoco es capaz, pero no es capaz, ¿por qué? Porque son muchas al mismo tiempo, ¿no? Y de alguna manera lo saturan y hace que se produzca el mismo efecto, es decir, una incapacidad de dar respuesta. Cuando el sistema político no da respuesta a las demandas que provienen del sistema social, se cuestiona, empieza a ser cuestionado, ¿se acuerdan de esos 4 niveles? En los distintos niveles, hasta llegar al nivel más crítico, ¿no? Donde ya se cuestiona la existencia o la arquitectura de poder del propio sistema político. Eso en resumen los 3 autores, ¿no? Ahora, memotécnicamente, no sé si se acuerdan de esa parte, ¿no? A mí, pues yo como profesor, para mí es muy relevante, yo hago un énfasis en eso, quizá para ustedes no es tan relevante, pero porque a veces siempre hay gatilladores que nos permiten acordarnos, ¿no? Más simplemente de las cosas. En el caso de Easton, ¿cuál era la técnica, la memotecnia que usábamos para entender o iniciar el análisis político? ¿Se escucha eso, no? Sí, ahora sí. A la puerta. Están tocando la puerta, ¿no? Entonces yo, al momento de estar, escuchar solamente eso, que alguien toca la puerta, yo sé que, ¿qué es lo que está tocando mi puerta? Demandas. Una demanda, ¿no? Una solicitud de cambio, de asignación de un valor y está dirigida hacia mí en cuanto a mi rol en el sistema político. O sea, me pone inmediatamente en rol de autoridad, ¿no? Sea porque soy una autoridad o porque soy parte del sistema político o porque gran parte de mis interacciones son parte del sistema político, buscan influir en la toma de decisiones. Entonces ese era el gran gatillador de Easton, ¿no? Ese entender de que ya, si yo escucho eso, digo ya, identifico la demanda y si identifico la demanda voy a ser capaz de entender. Ahora, no siempre voy a ser una autoridad o no siempre voy a ser parte del sistema político en cuanto a influir. También puedo ser desde el ambiente social parte de quienes golpean la puerta, ¿no? Es decir, de quienes originan las demandas hacia el sistema político. De todas maneras, al conocer el rol, Easton determina en ese diagrama del flujo el rol de cada uno de los actores, los pasos a seguir, también
hace mucho más fácil para quienes buscan influir o determinar las distintas demandas que ingresan al sistema político. Y en el caso de Robert Dahl, ¿cuál era la memotecnia que usábamos? Decíamos que con Robert Dahl todo parte en la realidad, ¿no? Y para eso hay que meterse en la realidad, acercarse a esa realidad, observarla con atención, ¿no? Ser capaces de describirla, buscar las distintas correlaciones que hay entre actores, cosas, hechos, ¿no? En las relaciones de poder que se producen en esa realidad. ¿Por qué funciona de la manera que funciona? Y una vez que ya conozco esa realidad, que la he descrito correctamente, que entiendo cómo funciona, soy capaz de levantar la mirada, ¿no? Eso es lo que decíamos siempre, levantar la mirada, es decir, imaginarme cómo sería si funcionase mejor, cómo podría ser mejor esa realidad. Es decir, transitar hacia la orientación normativa, desde lo empírico a lo normativo. Y por eso decíamos levantar la mirada a la realidad para ver cómo podría ser mejor. Y ahí se establece específicamente lo que Robert Dahl determina a través de ese levantar la mirada, viene a consecución la orientación política, es decir, la elección de las alternativas que permitan cerrar la brecha entre cómo la realidad es hoy día y cómo debería ser de acuerdo a este levantar la mirada o la orientación normativa. Cecilia, tú tienes la mano levantada. Sí, con respecto a Dahl, el levantamiento de la realidad tendría muy fuerte relación con una participación ciudadana pluralista, completa, levantar la realidad desde la ciudadanía, de la investigación también, con datos secundarios, primarios. Depende de la realidad que queramos levantar, pero sí, en algún nivel siempre va a ser buena la participación, no es indispensable en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de una descripción de la realidad. Puede ser, la puedo hacer mediante entrevistas de actores clave, si puedo determinar de que hay ciertos actores que son parte de esa realidad, por ejemplo, en un ambiente laboral serán los sindicatos, otros trabajadores, las personas que llevan más tiempo, les puedo poner atención a ellos, pero no siempre necesariamente va a ser a través de un proceso de participación ciudadana, ¿no? O sea, no digo que no, puede serlo, pero no es indispensable. Al momento de describir una realidad, no siempre va a ser indispensable. A veces basta que escuche o ponga atención a los datos o los datos secundarios, por ejemplo, a las opiniones manifestadas en distintos instrumentos, encuestas, censos, hábitos de consumo, hábitos de uso, ¿no? ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, conociendo a estos tres autores, conociendo las herramientas que nos ofrecen para el análisis, decíamos, en el caso de Easton, siempre entender cómo funciona una realidad, ¿no? Y ser capaces por lo mismo de influir en ese proceso. Y, y en el caso de Robert Dahl, la búsqueda de la transformación de una realidad, ¿no? Para eso es la herramienta de Robert Dahl. Siempre va a buscar transformar una realidad. Ahora, para transformarla, lo que primero nos dice Robert Dahl, conocerla, ¿no? Conocerla bien. Si yo no hago bien la orientación empírica, es decir, no conozco bien esa realidad, me va a costar mucho transformarla o me puedo equivocar, ¿no? Porque puede ser de que dejé de ver algo y estoy buscando una transformación que o ya existe o ya se produjo de una manera distinta. Por eso que es tan importante la orientación empírica en el caso de Robert Dahl. Pero igual, siempre la vocación del tipo de análisis de Robert Dahl es la transformación de una realidad, ¿no? Es cambiarla, es modificarla. Y en el caso de Edelman, es una herramienta que nos permite entender desde la lógica de los actores políticos por qué hacen lo que hacen, ¿no? Por qué algunas carencias se transforman en problemas y otras no? ¿Qué grupos están detrás de cada uno de los problemas sociales que enfrentamos? Si uno pudiera hacer una mezcla, ¿no? Una mezcla de autores,
uno podría decir que cuando escucho ya la demanda de Easton, ¿no? La escucho golpear mi puerta, inmediatamente puedo saber mezclarlo con Edelman, ¿no? Y decir, bueno, esa demanda, desde la lógica de Easton, es también la construcción de un problema social desde la lógica de Edelman, ¿no? Entonces, no son fenómenos distintos, sino son herramientas distintas para mirar los mismos fenómenos. Ocurre algo similar con las necesidades de audiencia, ¿no? Que en el caso de Edelman es crítico para que exista un problema social. Si nadie comparte el diagnóstico de un problema social, si no lo comparte nadie, obviamente que se hace, no existe ese problema social. Y en el caso de Easton, ¿no? En el caso de Easton diríamos que la necesidad de audiencia, ¿en qué se manifiesta? En que el sistema político tiende a ponerle atención a aquellas demandas que son impulsadas por sectores más relevantes de la sociedad, ya sea por su influencia o por su número. Les tiende a poner mayor atención. Y así lo vemos regularmente. Por ejemplo, una carta escrita por los rectores de las universidades es algo que todo gobierno le va a poner atención. Una carta escrita por un vecino no necesariamente es algo que el gobierno le van a poner atención. Ahora, una carta escrita por un vecino y firmada por 1 millón de vecinos es algo que todo gobierno le va a poner atención, ¿no? Entonces, también vemos que en el caso de Easton, así como en el de Edelman, la audiencia y los tamaños de la audiencia, la cantidad de gente que apoya una demanda, son relevantes. Bien, vamos a hacer ahora, durante la mañana, ¿no? 2 ejercicios en torno a estos 3 autores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar grupos, y en cada uno de los grupos, ahora vamos a hacer un ejercicio un poco más largo de taller. Los talleres van a durar no media hora, sino que van a durar 1 hora, ¿no? Pero es lo mismo, como vamos a tener más tiempo, vamos a subir el nivel de exigencia, ¿no? Antes generalmente teníamos media hora, 20 minutos para hacer un autor, ¿no? Y ahora vamos a tener 1 hora para trabajar primero, con 2 autores. El primer taller vamos a usar a 2 autores, a Easton y a Dahl. ¿Ya? En el primer taller vamos a usar solo a esos 2 autores. Y en el taller que hagamos hacia el final del día, de nuestra jornada, ahí vamos a usar a los 3. ¿Por qué hago esta separación? Porque los primeros 2 tienen una lógica similar de trabajo, ¿no? Y el tercero es algo un poco distinto. Y por lo mismo los vamos a separar y después los vamos a usar a todos juntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, como vamos a usar a los primeros 2 autores, en el caso de Easton, decíamos que todo parte con la identificación de la demanda, ¿no? Es decir, la solicitud de cambio en la asignación que hace la autoridad de un valor. Y en el caso de Robert Dahl, todo parte con la orientación empírica, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Primero, vamos a usar a Easton y ustedes van a determinar, tal cual lo dice Easton, primero la demanda, ¿no? ¿Cuál es la solicitud de cambio, la asignación de un valor que ustedes van a tratar de seguir y darle respuesta? Van a usar a todo el proceso de Easton, es decir, van a decir qué actores, volviendo a la introducción, ¿no? ¿Qué actores son los más relevantes? ¿Qué instituciones? ¿Qué ideas? ¿Qué influencia o interés están en torno a estos temas? Para finalmente, ¿qué acción o decisión van a tomar y qué retroalimentación van a producir? Hecho eso, el mismo tema que ustedes determinaron como demanda, ahora van a usar a Dahl y van a decir, van a describir, ¿no? Describir la realidad que está en torno al tema que ustedes quieren ver. Y al momento de describirla, van a volver a hacer el mismo mapa de actores más relevantes, de los hechos más relevantes, de las relaciones de poder que existen entre los actores y los hechos,
para finalmente ver normativamente cómo debería ser esa realidad, es decir, cómo se podría transformar para hacerla mejor a como es hoy día. Y finalmente, la orientación política, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos para cerrar esa brecha? ¿De qué manera, qué tipo de soluciones tenemos para solucionar esa brecha? Y las consecuencias de cada una de esas alternativas. ¿Se entiende en qué consiste el taller? Primero Easton, luego Dahl, respecto de un mismo problema o de una misma demanda, ¿ya? Tienen que hacer por lo mismo para que la acumulación de datos la puedan usar en los dos niveles, ¿no? O sea, porque van a estar observando la misma realidad. Ahora, sugerencias. Como ustedes han ido dando cuenta en los talleres, entre más acotada la realidad que miren, más fácil es determinar los pasos a seguir. Entre más amplia sea, más difícil porque es más fácil que se me despiste un dato o que no sea consistente o que los actores sean, si es muy amplia la realidad, también los actores empiezan a ser muy amplia la cantidad. En cambio, si es una realidad muy acotada, de una, no solo territorialmente, ¿eh? No digo que la acoten, pero también es una posibilidad, ¿no? A un territorio determinado, ¿no? A una ciudad determinada, ya eso me permite que se me limiten todos los actores que pudieran potencialmente intervenir. Así que se los doy como sugerencia, ¿no? Porque vamos a tener solo una hora para desarrollar este taller. El taller va a iniciar a las 9:15 hasta las 10:15. Vamos a formar ahora entonces los distintos grupos. Vamos a dejar de compartir. Bueno, todo ese material que vimos ahora, ¿no? Ustedes lo tienen disponible, está en Canvas y está, yo creo que Patricia también se lo hizo llevar a los que todavía no tienen. Ya todos tienen acceso a Canvas, ¿no? ¿No todavía no todos? No, se No, supone que profesor, hoy día. no todos. Ah, ya. Pero bueno, si no tienen acceso a Canvas, donde están en la sección archivos, entiendo que Patricia también se lo hizo llegar por mail, cada uno los mismos archivos que tienen sus compañeros. Vamos a armar las salas. ¿Estamos todos? Sí. Ya. Entonces, recuerden, para mí, por lo menos siempre se me hace más fácil como estos dos autores tienen etapas, como ustedes van a tener que escribir un documento, ¿no? Para poder dejar ahí plasmado su trabajo en el documento que hagan, siempre es más útil poner los nombres de esas etapas, cosa de que para ustedes y para mí sea más fácil ver cómo están usando cada uno de los autores, ¿ya? Eso también es una sugerencia. Bien, entonces van a tener una hora a partir de las 9:15 hasta las 10:15 que volveríamos a la sala para revisar ese primer taller. Les voy a abrir la sala ahora. ¿A todos les llegó la invitación? ¿Sí? Pueden ingresar entonces.